ambientación distópica donde el futuro ha sido consumido por la tecnología y las grandes corporaciones, el Cyberpunk no tardó en producir variantes. Hoy es día de me vale verga, banda, voy a meter música con copyright en mis videos, güey. Que buscan explorar nuevos temas y nuevas estéticas. Por eso en el video de hoy vamos a hablar del Cyberpunk y de sus variantes más relevantes en la cultura popular. Pero antes recuerda hacerte miembro del canal si quieres apoyar este y futuros contenidos. Ahora sí, volvamos al video. Para empezar, ¿qué es un punk? En la década de los 80, Bruce Sterling, William Gibson y John Shirley inauguraron un movimiento literario enfrascado dentro de la ciencia ficción. Buscaban escapar de los tópicos ya extendidos en el género, en el que se mostraba cierto optimismo por la aparición de los avances tecnológicos y que se ambientaba en el futuro lejano o en planetas distantes, como ocurre en Dune o Star Wars o La Fundación. E incluso las obras con toques apocalípticos como Crónicas Marcianas tienen cierta nota optimista al convertir a Marte en un nuevo jardín del Edén. En esta nueva corriente, las historias enfrascadas en un futuro más bien cercano, la tecnología y las nuevas innovaciones, en especial la informática y la cibernética, creaban un nuevo paradigma que afectaba culturalmente a la sociedad y creaba nuevos grupos de desplazados, de marginados y de rebeldes. Razón por la cual el Cyberpunk tiene lazos estrechos con el género noir, los tropos del western y muchas convenciones de las historias detectivescas. Esta mezcla convirtió el Cyberpunk porque con el avance de la tecnología cada vez vamos perdiendo más nuestra humanidad, güey. Y parece que nuestro mundo va más hacia algo parecido a lo de Weyland-Yutani en Alien Romulus, güey. En un escenario distópico en el que se aunaba este asombroso avance técnico con una calidad de vida cada vez más marginalizada. Circunstancias que crean un aire de indefensión ante una sociedad deshumanizada, en el que los laboratorios y las grandes corporaciones se convierten en el gobierno de facto, provocando que impere un pesimismo sobre un futuro que nos atormentará y que en consecuencia debemos rebelarnos ante él. De hecho, el término cyberpunk viene de la fusión de dos términos. Primero, cyber, que se refiere a la tecnología informática que estaba en boga en plenos años 80, y en segundo lugar, la palabra punk, que vendría a significar rebelde o rebeldía, rasgo que caracteriza a muchísimos de los protagonistas de las historias de este género: hackers, jóvenes incomprendidos, forajidos, marginados, ese tipo de cosas. Así pues, en el Cyberpunk se abordan temas como el transhumanismo, el impacto de la realidad virtual y el ciberespacio en la mente y ciertos... Entonces, de alguna manera, el wokeismo es punk, ¿no? Sentido de indefensión del individuo contra un poder anónimo y totalitario. Entre las obras más representativas del Cyberpunk tenemos novelas como 1984 de George Orwell, en la que vemos cómo el mundo se ha convertido en una distopía donde un gobierno totalitario, bajo el nombre de El Gran Hermano, monitoriza las actividades de cada uno de sus... El wokeismo siempre fue punk, es correcto, porque lucha contra las bases de lo ya establecido sistemáticamente. Básicamente sí. El wokeismo es punk. Verga, güey. Los nuevos punk son Barbies. Con ciudadanos, al tiempo que reescribe y manipula el lenguaje y la historia para que la sociedad pierda incluso la noción de libertad y de rebeldía, algo que desde el punto de vista conceptual está muy relacionado con esa basura del lenguaje inclusivo y del revisionismo histórico. ¡Lo dijo! ¡No mames! ¿Lo vieron? ¡A la verga! ¿Vieron ese timing, hijos de su puta madre? ¡Yeah, man! Aguante talleres, loco. Pero que tiene un paralelo preocupantemente tangible con las políticas del carnet de buen ciudadano de la China comunista. También podríamos etiquetar en el Cyberpunk a la novela de Fahrenheit de Ray Bradbury. En esta historia se cuenta que con tal de mantener el control de la sociedad, el gobierno convierte a los bomberos en una fuerza de censura contra cualquier texto prohibido, el cual debe ser incinerado inmediatamente, mientras que al mismo tiempo bombardea a la ciudadanía con imágenes que los desensibilizan y mantienen sumisos, en una predicción aterradora al impacto que tendrían las redes sociales en
el ser humano. En el campo del cine tenemos clásicos como Blade Runner y Robocop. En ambas cintas la tecnología deshumaniza al individuo con tal de instrumentalizarlo. Descartes caza a los replicantes, robots idénticos al ser humano, tan idénticos que hace que él mismo se empiece a cuestionar la naturaleza de su propia humanidad. Mientras que Murphy, el protagonista de Robocop, es convertido en un robot policía para así servir a los intereses de una corporación sin escrúpulos que poco a poco está tomando el control del gobierno y por ende de la sociedad. Tal fue el impacto del cyberpunk en la cultura popular que se dieron obras influenciadas por este movimiento en Japón, siendo Akira y... Güey, la neta, con todo respeto, güey. A ver, a mí me gustó Terminator Zero, güey. Pero haciendo el video, güey, me salieron un chingo de videos y un chingo de artículos diciendo que el nivel de animación que tenía Terminator Zero era comparable con Ghost in the Shell. ¿Dónde verga, cabrón? ¿Dónde verga va a ser comparable, güey? Que sean los mismos creadores, lo que tú quieras, pero, güey, ¿dónde verga? Güey, Ghost in the Shell está, pero mira, en otro nivel, güey. Ghost in the Shell, dos de sus principales exponentes. La popularización del cyberpunk hizo que muchos autores alrededor del mundo empezaran a especular sobre si los tropos y la atmósfera del cyberpunk podía trasladarse a otras tecnologías y a otros contextos históricos, con sus respectivos cambios en los temas y en la atmósfera. Y aunque aparecieron muchísimas otras variantes de los punks, todos estos tenían por lo menos en común uno de los tres elementos que conforman el cyberpunk: historias de carácter urbano, una fuente de energía o una tecnología desarrollada hasta los más altos niveles de sofisticación, y la preponderancia de temas sociales en la construcción del mundo ficcional. Y para clasificarlos mejor, los dividí en tres categorías: futuros alternativos, retrofuturismo y otros. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Los futuros alternativos serían las historias que transcurren en una sociedad donde la tecnología que tenemos a disposición ha alcanzado un nivel de sofisticación que altera nuestra noción de la sociedad, tales como en esta ambientación se profundiza en los avances en el campo de la biotecnología y en sus repercusiones en Biopunk. la sociedad, tanto de forma cultural como por sus implicaciones en los sistemas de gobierno. A diferencia del cyberpunk, en el que la tecnología de la informática se usa como arma para controlar al individuo, en el biopunk este lugar lo forma la tecnología sintética. En esta ambientación, la genética es lo que quiere decir. Elementos como la clonación, la experimentación genética, la producción de drogas para el control de las masas son más bien comunes. Aunque por su ambientación se puede considerar más bien cyberpunk, Akira tiene elementos biopunk. Todo el conflicto en Akira surge de un experimento biotecnológico que explora las posibilidades de la mente humana. La saga de Jurassic Park también entraría en el biopunk. Una corporación manipula el material genético de los dinosaurios para crear un parque de atracciones para el divertimento de las masas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los X-Men? Ahí no se manipula el gen, pero por una cuestión evolutiva nosotros vamos creando el gen mutante. ¿Eso contaría como biopunk? Aunque esta tecnología puede tener otras implicaciones. Otra de estas variantes futuristas sería el nanopunk, un futuro en el que la nanotecnología ha tomado un papel preponderante en la sociedad, tanto por sus aplicaciones médicas como militares. Aquí quisiera destacar a Generador Rex, una serie de animación O la de Spider-Man del futuro, ¿no? que gira alrededor de una nube de nanomáquinas que infectan a todos los seres humanos del planeta, modificando su estructura genética y convirtiendo a algunos en monstruos, y le otorga a nuestro protagonista Rex la capacidad de controlar a las máquinas. En la serie se exploran las repercusiones de este evento cataclísmico y de cómo la civilización tuvo que adaptarse a la presencia de la nanotecnología Este video está lleno de copyright, no creo que lo vamos a subir al canal, güey. en la atmósfera. Pero además de darnos reimaginaciones del futuro cercano, los punks también abarcan todas estas historias en el que el pasado es revisitado con los matices de la ciencia ficción. Estos serían los punks retrofuturistas, que se caracterizan porque en la mayoría de los casos son mucho más optimistas que sus variables futuribles, y la ambientación más famosa de este subgénero sería el steampunk. Luego del cyberpunk, el steampunk es el subgénero más conocido dentro de la cultura popular. No me gusta el steampunk. Veo que es muy llamativo y a mucha gente le gusta, pero a mí siempre me ha sido rarito, güey. No sé, güey, nomás
no me agrada, güey. Primero, la sociedad se enfrenta a un futuro distópico a causa de los avances de la tecnología. Aquí nos encontramos ante un panorama mucho más optimista. Optimismo impulsado por las innovaciones de las máquinas de vapor y de las primeras etapas de la industrialización. Esta ambientación trae reminiscencias a grandes descubrimientos tecnológicos. Sí, fusiona como que el inicio de la era industrial, pero muy modernizado, como si hubiésemos quedado atrapados en esa época de la revolución industrial, pero con elementos futuristas. A la exploración de las últimas fronteras que quedaban por descubrir en el mundo, y está fuertemente inspirada por los primeros maestros de la ciencia ficción como Julio Verne o H.G. Wells. De hecho, muchas de las novelas de estos dos autores se consideran... Podríamos decir que Lies of P es steampunk, ¿no? Las mentiras de 3.1416. Serán precursores del steampunk, al ser muchas de sus máquinas impulsadas por máquinas de vapor o por tecnologías de la época, a lo cual se le suma el optimismo que desprendían ante las posibilidades que se abrían con estos nuevos avances científicos. Otros exponentes más modernos del steampunk los podemos ver en series de animación como Unicorn Warrior Eternal, historia que sigue un grupo de guerreros que enfrentan las fuerzas del mal en un mundo de influencia victoriano. También podemos verlo en cómics como La Liga de los Caballeros Extraordinarios de Alan Moore, en el que diferentes personajes de la ficción del siglo XIX son reunidos para enfrentar amenazas a lo largo del mundo, como Mina Harker de Drácula, el Dr. Jekyll o el Capitán Nemo, este último personaje justamente de Julio Verne. Y en el campo del anime tenemos obras como Full Metal Alchemist con elementos victorianos y steampunk, o El Castillo Vagabundo, una de las películas más conocidas de Estudio Ghibli. Y al igual que el cyberpunk, que creó variantes de sí mismo en el que se exploraban otras facetas del futuro posible, el steampunk también llevó a que se contaran historias dentro del mismo periodo histórico, pero que giraban alrededor de otras variantes tecnológicas. Si el steampunk se impulsa gracias a las máquinas de vapor, en el Teslapunk se enfocan en los primeros aparatos en usar energía eléctrica, en particular en las máquinas inspiradas por las invenciones de Nikola Tesla. Por su parte, el Clockpunk se enfoca en el uso de sistemas de engranajes y cuerdas para impulsar su maquinaria, un recurso que... Entonces ahí Lies of P sería Clockpunk, que es como un subgénero de steampunk. Le encanta a Guillermo del Toro, o por lo menos eso da a entender en sus películas de Hellboy, a pesar de no estar ambientadas en la época victoriana. Y también tenemos el juego de Rise of Legend. A mí me encantaba ese juego cuando era niño, en el que una de las razas jugables estaba inspirado por un lado en los inventos de Leonardo da Vinci y por el otro en toda esa maquinaria impulsada por engranajes y vapor. Por cierto, ¿alguien se acuerda de Rise of Legends? No obstante, la época victoriana no fue el único periodo histórico explorado en los retrofuturismos. Si el steampunk se ambienta a fines del siglo XIX, el dieselpunk cruza la frontera y surge con el comienzo del siglo XX y habita dentro de la frontera del periodo entreguerras. Este cambio temporal también cambia el tono y los temas que se tratan en las obras dentro de este contexto. Este es el más contrastante de todos los punks, ya que por un lado tenemos obras con un optimismo desenfrenado al adaptar la idiosincrasia de los felices años 20, para luego caer en el terrible pesimismo de las guerras mundiales. No es para menos, el siglo XX es un punto de migración cultural. Dejamos a un lado la guerra y las maneras tradicionales, donde valores como el patriotismo y el honor tenían cierto peso, para entrar en un periodo en el que proliferan las armas como tanques y aviones de guerra, volviendo el campo de batalla en otro escenario donde se pone a prueba el poderío industrial de los países, y el ser humano se vuelve otro número más a tener en consideración en las líneas de montaje. En el cine tenemos películas como Náusica del Valle del Viento, en el que el mundo fue devastado por una guerra en el que se usaron armas químicas, y en el que vemos que espadas y caballeros coexisten con fortalezas voladoras, tanques y armas de fuego. Atlantis, el imperio perdido, está en la frontera que divide el dieselpunk del steampunk. Sus máquinas más grandes usan calderas, mientras que también hay vehículos a combustible. Pero como la película transcurre en el año de 1914, diremos que es más diésel que steam. Pero es en los videojuegos donde más se ha explorado esta ambientación. La saga de BioShock mezcla el dieselpunk con el estilo Art Deco, junto con temas filosóficos objetivistas. El primer juego transcurre en Rapture, una ciudad bajo el agua que sirvió como una especie de utopía para quienes buscaban explorar un individualismo sin pertenencia.
precedentes y desenfrenado, guiados por un líder misterioso pero carismático. También tendríamos la saga de Wolfenstein, donde nos enfrentamos a un ejército alemán potenciado por elementos esotéricos y por tecnología de punta. El último de los retrofuturismos principales es el Atom Punk. Si antes tuvimos la predominancia del vapor y de los combustibles fósiles, ahora nos sumergimos en plena era atómica. Tras la victoria aliada sobre Japón, el mundo se enfrascó en la Guerra Fría, en el que dos potencias competían en todos los aspectos posibles para mostrar su superioridad cultural, científica y militar. Estados Unidos contra la Unión Soviética. Esto hizo que el Atom Punk fuera influenciado por un fuerte sentimiento anticomunista y por ese optimismo de los años 50, impulsado por la sensación de superioridad estadounidense al considerarse los líderes del mundo libre. En esta ambientación Los Increíbles es Atom Punk. Para empezar, siempre le había dicho Atomic Punk, pero no importa. Los Increíbles es Atom Punk. ¿Qué utilizan de energía nuclear en Los Increíbles, güey? No recuerdo, güey. Abandonamos a los detectives noir o a los hackers del cyberpunk, y también abandonamos a los exploradores y aventureros del steampunk para reemplazarlos con los espías como James Bond o como los agentes de On-Call, personajes que están enfrascados en esta lucha en la sombra contra potencias extranjeras y contra intereses extranacionales, utilizando, eso sí, gadgets y dispositivos de ciencia ficción. También es cuando se da la edad de plata del cómic, donde se le brindó a los héroes un contexto más aterrizado en la ciencia ficción, en especial durante el apogeo de Stan Lee y Jack Kirby en Marvel. El Hombre Araña es mordido por una araña radioactiva, Hulk es el producto de un accidente con radiación gamma y los Cuatro Fantásticos son exploradores espaciales. Sigo esperando que me explique lo de Los Increíbles. Que sufren un accidente en el que son bombardeados con radiación cósmica. Y aunque ya existían portadores del gen mutante desde el antiguo Egipto, se supone que proliferó la raza mutante a raíz de la multiplicación de los experimentos nucleares y atómicos en Estados Unidos y en el mundo a partir de los años 50. Y es por eso que otro de los apodos con el que se le conoce a los hombres X es los hijos del átomo. Sin lugar a dudas, el mayor exponente del Atom Punk en los videojuegos es la saga Fallout, en la que la tecnología impulsada por energía nuclear avanzó más rápido que el arte o la moda, produciendo una estética futurista pero con un estilo vintage. Si siguiéramos una relación histórica de este subgénero, luego del Atom Punk vendría el cyberpunk. Esto debido a que muchos de los autores que crearon el género surgieron entre los años 70 y 80. Además de porque la tecnología en este periodo también empezó a migrar. Pasó de lo analógico a lo digital, masificando el uso de computadores y por ende de lo electrónico, el leitmotiv del cyberpunk. A esto también se le suma el cambio de idiosincrasia en la población estadounidense. Tras el fiasco de Vietnam y el escándalo de Watergate, se creó un sentimiento de desconfianza ante el poder y de decepción ante la llegada de un futuro que no fue tan luminoso como se prometió. A esto también se le suma la caída de la Unión Soviética. Sin aquel enemigo al otro lado del mundo y con el triunfo del capitalismo consolidado, el relato de Occidente perdió todo propósito, llevándolos al nihilismo. Pero con esta cerradura del ciclo histórico no terminan los punks. ¡No mames! En esta categoría metería todos los punk que se salen de las categorías anteriores, pero que vale la pena mencionar. Sí, hicimos un video del glitch. Ya hablamos de ese tema. Stone Punk podría considerarse el retrofuturismo más atrasado en el tiempo de todos, ya que se ambienta en la Edad de Piedra, con sus respectivos avances tecnológicos. Stone Punk. Aunque en realidad solo los picapiedras podrían entrar dentro de esta categoría, hay varias obras que toman elementos del mismo. El manga Dr. Stone transcurre en una tierra que vuelve a su estado primitivo y será la labor de Senku, el último científico del planeta, hacer que la civilización pase de la prehistoria Qué cagado, tiene razón, güey. a la carrera espacial. También tenemos el videojuego Horizon Zero Dawn, en el que se da un contraste entre una sociedad atrapada en la edad del hierro con una fauna de máquinas que construyen sus propios ecosistemas y con la presencia de inteligencias artificiales que podrían ser consideradas dioses por las mentes primitivas. El Raypon es algo muy curioso, la verdad,
no se basa en ningún periodo histórico ni en ninguna nueva tecnología conocida, sino que surge de la visión que tenía la gente del futuro de mediados del siglo XX, como la gente del pasado veía el futuro. Sus mayores influencias serían personajes como Flash Gordon o series como Star Trek, aunque la visión más estilizada del Raypon considero que son los supersónicos. Podría considerarse una versión del Atom Punk, pero como el Raypon surge de la especulación científica y de ciencia ficción de la gente de los años 50 y no de una tecnología o de algún elemento en concreto de esa época, quise meterlo en su propia categoría. Mientras escribía el guión de este video me di cuenta de ¿dónde entrará Mad Max en toda esta lista? Me surgió esta duda porque esta y todas las obras ¿Apocalipsis? Eso me suena inventado, cabrón. De tinte apocalíptico suelen tener los mismos contextos. Surge una crisis que la tecnología no puede resolver o la crisis misma es provocada por la tecnología, por lo cual la civilización involuciona a un estado primitivo, pero muchos de estos avances tecnológicos se conservan, cumpliendo así muchos de los parámetros que catalogan a los punks. La falta de optimismo sobre el futuro, temas sociales como la desintegración social y personajes que fungen más bien como marginados o forajidos en este futuro incierto. Con esto no quiero decir que todas las historias de zombies ni todas las historias del post-apocalipsis sean apocalipsis. Suena tan estúpido cuando lo digo, pero sí quiere decir que hay ciertos elementos comunes que podemos meter dentro de esta categoría. Y hecho el tonto, terminé hablando de 14 variantes del punk. Podrían haber sido muchos más si metiera las subcategorías como el punk de la sandalia, el punk de las velas, el punk de los superhéroes o el futurismo de los cassettes que vimos en películas como Odisea del Espacio o en Alien. Pero creo que esto ya es suficiente por hoy. Si quieres que haga una segunda parte de este video donde me empiece a meter en las variantes más raras de este subgénero de la ciencia ficción, dímelo en los comentarios. Y mientras tanto, visita este video en el que hablo del world building y de todos los pequeños detalles que tienes que tener en cuenta si quieres construir tu propio mundo de fantasía, aunque también entra en la ciencia ficción. Muy